Hey chicos, ¿cómo están? No se muevan de sus asientos o donde quiera que se encuentren, porque hoy les vengo a hablar sobre varios temas que aprendí del arte. En la unidad 1, que es luz y sombra, encontramos la figura humana, la fotografía, el portafolio digital, qué mirar en una fotografía y el teatro. Comencemos con la figura humana. Hace más de 100 años, muy cerca del Danubio, en Australia, Joseph Sombaty encontró una estatuilla en la cual se notaba explícitamente las características de un cuerpo femenino. Esta pequeña figura de piedra caliza de 11.1 centímetros data de unos 20.000 años. Desde el hallazgo de esta estatuilla se han comenzado a plantear muchas preguntas acerca de lo que esta pieza podría significar. Para el arte, uno de los testimonios más antiguos que muestra el valor de la representación reflejados para dar sentido a su existencia. Tenemos 3 aportes, los cuales los veremos brevemente. Primero, la perspectiva. Es la forma de crear una ilusión de profundidad, representando objetos, personas y paisajes de manera tridimensional, aunque la superficie sea plana. La proporción. La proporción es la relación armónica entre elementos. Sigamos con la fotografía, pues hoy en día es muy fácil obtener imágenes por nosotros mismos. Gracias a la fotografía y al video estamos muy en contacto con nuestra propia representación. La acción cotidiana de retractarse y mostrarse tiene un origen muy antiguo, aunque en el pasado los materiales, las técnicas, las estrategias eran muy distintas y tomaban mucho más tiempo lograr un resultado. Hablemos sobre lo que es la fotografía. La fotografía es la ciencia y el arte de obtener imágenes duraderas por la acción de la luz. Es el proceso de captar imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la luz, basándose desde el principio de la cámara oscura, el cual proyecta una imagen captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el tamaño de la imagen queda reducido y aumentada a su nitidez. Es importante aprender y conocer sobre el valor del plano fotográfico, es decir, de cómo se ajusta la imagen humana a una imagen. Comencemos con el plano general. El plano general nos ofrece una visión panorámica. El cuerpo humano está completo, se lo puede ver de pies a cabeza. El plano americano. El plano americano nos ofrece 3/4 del cuerpo, es decir, que desde la cabeza hasta la rodilla podemos observar la imagen. Y terminamos con el primer plano, pues este sí destaca únicamente el rostro de la persona, desde la cabeza hasta el mentón. Sigamos con el portafolio digital. ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan la palabra portafolio? Sí, ¿verdad? ¿Se les viene a la mente acaso la palabra maletín? Pues sí, efectivamente el portafolio es una colección de trabajos que se ha realizado durante un ciclo determinado, la cual representa una herramienta pedagógica importante, ya que permite valorar el resultado de un proceso. Pero en sí, ¿qué es el portafolio digital? Pues el portafolio digital hace referencia a una selección de trabajos almacenados
en medios electrónicos o en internet. Actualmente disponemos de varias páginas web para crear nuestro propio portafolio digital, donde podemos seleccionar, guardar y compartir imágenes. Continuemos con qué mirar en una fotografía. La composición fotográfica es la disposición de los elementos dentro de la imagen o el cuadro fotográfico. Esto significa que, en primer lugar, se selecciona lo que se debe fotografiar. En segundo lugar, se dispone cada elemento o detalle en la posición destacada. Y finalmente, se decide qué destacar en la imagen. Los elementos importantes a considerar en la fotografía son la luz, la simetría y la ley de horizonte. ¿Qué es la luz? Es un elemento esencial, ya que la dosificación de la luz sobre el objeto es la que permite captar la imagen. La simetría es el equilibrio de los elementos que componen la fotografía. Ley de horizonte se refiere a la división imaginaria entre 3 partes horizontales y 3 verticales, para determinar en lo cual ellas deben posicionarse en la fotografía. Culminemos este bloque con el teatro. ¿Qué es el teatro primeramente? Al teatro lo conocemos como la rama de las artes esenciales, relacionada con la actuación, que representa historias adecuadas frente a espectadores o frente a una cámara usando muchos tipos de combinaciones, como gestos, escenografía, música, sonido y espectáculos. Oficio de la escena. El productor es el encargado de diseñar y ejecutar el proyecto. Aquel es el responsable de todos los aspectos del montaje, tanto como los artísticos, como los técnicos y los logísticos. El director. El director es aquella persona encargada de plasmar la idea creativa. Asume la línea artística de todo el espectáculo. El actor o actriz se encarga de encarnar o interpretar a un personaje a través del texto, el movimiento y la caracterización física. Este trimestre hicimos una obra de teatro basada en La Bella y la Bestia. Ahora comencemos con la unidad 2. Su tema, soñadores y creadores. En aquella tenemos géneros musicales, renovación o remezcla, arte urbano y aprende a escuchar la remezcla sonora. Empecemos con los géneros musicales. Desde la antigüedad, la música y la representación estuvieron unidas en las manifestaciones rituales. En el teatro griego, los coros servían para comenzar líricamente lo que sucedía en la escena. En cambio, en la mitología griega, las musas eran las 9 hijas de Zeus, las cuales bajaban a la tierra para alimentar la inspiración de los seres humanos. Desde entonces, cuando un artista o creador menciona a su musa, se refiere a algo que le induce a crear. El género musical es una categoría que reúne composiciones musicales. Comparte distintos criterios de afinidad, tales como música de danza, religiosa, de cine, etc. También comparte su instrumentación, siendo estas vocales, instrumentales o electrónicas. El contexto social en el que es producida o en el contexto de su texto. Los géneros más escuchados en la actualidad han sido el jazz, el pop, la electrónica, el indie y el reggaetón. En esta ocasión vamos a hablar sobre el musical. El musical es la combinación de canto, actuación y baile que fue perfeccionándose hasta adquirir en la década de 1920 una forma de géneros conocida como musical. Aquella se convirtió en un espectáculo muy elaborado que requería de actores, orquestas, cuerpos de baile, así como de grandes recursos de escenografías, vestuarios y efectos de luz. Algunos clásicos
de este género son Bailamos, que se dio en 1937, La novicia rebelde, dada en 1956, Jesucristo Superstar, dada en 1970. Continuemos con la renovación o remezcla. Renovación viene de renovar, lo cual quiere decir restablecer, reanudar, devolver algo a su primer estado o mejorarlo. Cuando hablamos de renovación en el arte, generalmente nos referimos a un proceso de actualización y mejoramiento de alguna técnica o de algún resultado estético. Con frecuencia, este término indica que un estilo antiguo ha sido renovado o superado por otro más actual. La remezcla es un lenguaje artístico que abarca desde el collage hecho por trozos de revistas de circulación masiva, hasta la composición de complejas piezas audiovisuales basadas en fragmentos obtenidos de YouTube. Continuemos con el arte urbano. El street art o arte callejero se refiere a las manifestaciones artísticas las cuales utilizaban muros, fachadas u otro tipo de infraestructuras urbanas. En los años 60 del siglo XX, durante los disturbios estudiantiles en París, se cobró particularmente la importancia en el uso de stencil o plantillas para expresar mensajes políticos. Sin embargo, estas manifestaciones eran consideradas sobre todo un acto de reivindicación más que un proceso creativo. A continuación te mostraré algunas técnicas que tienen diferentes objetivos. El graffiti. Utiliza spray, se centra en los tipos y tonalidades de letras y pone atención en la firma del autor, que generalmente es un seudónimo. El mosaico. Utiliza pequeños trozos de azulejo para componer la imagen. El stencil. Se basa en las plantillas que se preparan con atelación y luego se transfieren a la pared. El estilo libre. Se utiliza spray y realiza libremente trazos de imágenes. El scratching. Utiliza un cincel para extraer pedazos de la pared, dejando agujeros para así crear la forma. El sticker bombing. Uso de pegatinas de una imagen para colocarla en distintos lugares de la urbe. Acabemos este segundo bloque con Aprende a escuchar la remezcla sonora. Remezclar, remix, apropiación, obra derivada, collage sonoro, entre otros términos, se aplican a la acción de tomar un contenido musical producido por otras personas, con la finalidad de resignificarlo. Dicha tendencia es antigua en la historia de las artes, aunque no suele aceptarse de buena forma. Existen tres tipos de transformaciones. La primera es tomar la pieza y alargarla con secciones instrumentales. La segunda es crear de forma selectiva, en la que se adquieren y se quitan secciones a la pieza original. Y por tercera tenemos en generar un remix reflexivo, en el cual se hace una alegoría de la pieza y combina muestras de ella en una composición diferente. En la unidad 3 tenemos Arte como liberación, arte como profesión, que abarca a las producciones artísticas, profesiones artísticas, mujeres artistas y el arte cinético. Producciones artísticas. Al hablar de esto nos referimos a algo palpable, algo que después de ser idea y proceso pasa a tener forma. Generalmente hemos mencionado obras de arte plástico, pues no hemos hecho ni nos hemos referido a los géneros específicos como el dibujo, la pintura y la escultura. Las profesiones artísticas.
Aquellas se encargan del estudio, difusión, conservación y comercialización de las imágenes. Tales profesiones como pintores, escultores, DJs, entre otros. Las mujeres artistas. En este sentido, la historia tradicional del arte se centró en el desarrollo del arte y en las figuras masculinas como protagonistas del mismo. Pero las mujeres artistas han participado en la creación del arte a lo largo de la historia, principalmente en la antigüedad, donde las reglas sociales no limitaban explícitamente a las mujeres, situación la cual continuó durante el antiguo Egipto, con artistas como Helena de Egipto, en la antigua Grecia, donde destacaron artistas como Timarete. Muchas obras de arte y ciencias de hace 3 milenios eran de conocimiento general y de acceso público en sitios como bibliotecas de Asurbanipal y la de Alejandría. Los estereotipos prevalecientes de los sexos han hecho que ciertos medios como el textil o de las fibras se asocien principalmente con mujeres, a pesar de haber sido una de las categorías en las que participaron hombres y mujeres. Además, las formas de arte que se han convertido en esta distinción han sido, como en caso de las artes textiles, degradados a categorías como artes y oficios. Aquí te dejo algunas imágenes de las mujeres artistas más destacadas de aquella época. Culmino mi trabajo con el arte cinético. Es una de las manifestaciones del arte contemporáneo que intenta producir un movimiento, ya sea real o a través de ilusiones ópticas, siendo esta la intención del artista generar una sensación de movilidad, y para ello utiliza una determinada disposición de colores, proporción y luz en el arte cinético. Matilde Pérez fue una artista chilena dedicada al arte cinético. Aquella consideraba a sí misma como pionera de este género.